Jesucristo nació en el 325 de nuestra era. Bienvenidos al Código del Pescador. Mi nombre es José Antonio Salas. Soy investigador, guionista, escritor, conferenciante. Precisamente mi etapa como investigador comenzó en el 2001, cuando tuve una reunión con un religioso y me mostró una copia de un manuscrito fechado el 80 después de Cristo de Mateo. A partir de ahí comenzaron mis viajes por Israel, por Egipto, por Turquía, con el único propósito de descubrir aquellas lagunas que no existían y que no existen en los evangelios llamados canónicos, en los que todo el mundo conocéis, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bien, hemos comenzado el programa diciendo que Jesús Cristo nació en el 325 de nuestra era. Entonces, ¿qué pasó 300 años antes? Os invito a que me sigáis. Para descubrir lo que ocurrió, nos tenemos que ir directamente a la última cena de Jesús con sus discípulos. En esa última cena, que se celebró en una segunda planta, ya no estaba, por cierto, Judas Iscariote presente al final de esa cena, pues había un niño de 10 años en una esquina. En una esquinita del cenáculo lo observó todo, y ese niño de 10 años, que más adelante descubriremos en los sucesivos programas de quién se trata, es clave para los investigadores. Bueno, pues, ¿qué ocurrió en ese final de la cena? Jesús dijo una frase clave. Levantó la copa y tras decir la frase, tomad y bebed todos de él, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros para el perdón de los pecados. Y aquí está la frase clave, dijo, haced esto en memoria mía. Y así lo hicieron los primeros cristianos. Los primeros cristianos estaban perseguidos de muerte y comenzaron a celebrar lo que ellos le llamaban la Cena del Señor o la partición del pan. Bien, como estaban perseguidos, los cristianos lo que hacían, los seguidores de Cristo, es utilizar una clave. Una clave, es decir, ¿cómo nos identificamos como cristianos? Pues bien, antes de celebrar la Cena del Señor, en el lugar donde se iba a celebrar, uno de los cristianos acudía y trazaba una semicircunferencia superior. Otro de los cristianos se arrimaba y pintaba una semicircunferencia inferior uniendo ambos puntos. Al final, ambos sabían que eran cristianos en base a esa clave. ¿Y sabéis lo que habían dibujado? Un pez. Quizá os suene esa frase que Jesús le dijo en el mar de Galilea a sus discípulos: seguidme y os haré pescadores de hombres. Pues bien, la cruz, tal y como la conocemos, se instauró en el siglo IV, pero la imagen del pez es el primer símbolo del cristiano. Si tenéis la oportunidad alguna vez de ir a las catacumbas de Priscila en Roma, veréis muchos dibujos de pez. Es decir, que ahí se celebraron muchas cenas y partición del pan, el cristianismo primitivo, aquel perseguido de muerte. Y en ese lugar, ¿qué ocurría? Bueno, pues estaba un señor que era el que presidía la Cena del Señor, la cena digamos, en honor, ¿no?, a la última cena de Cristo, y sin ningún tipo de orden litúrgico ni nada por el estilo, extraía un documento, por poner un ejemplo, que hablaba de Joaquín y Ana, los abuelos maternos de Jesús. Hoy en día poco o nada, no tenemos noticia de Joaquín y Ana. Y sin embargo, pues, le dedicaban ese día a Joaquín y Ana. Podías traer un documento, por ejemplo, del nacimiento de María y de su infancia. O bien, de la etapa o la relación que tuvo María con José.
especialmente de un periodo, lo que hoy en día es el noviazgo. En aquella época, por ley, los matrimonios antes de celebrar la boda tenían que estar un año en un periodo de custodia. Ese periodo de custodia no podían tener la futura pareja ningún tipo de relaciones. Y es curioso que Jesús naciera precisamente en ese periodo de custodia. Bien, aquel presidente, dentro de aquel sitio clandestino y repleto de seguidores de Cristo, podía estar en un documento, por ejemplo, que hablaba del nacimiento de Jesús, especialmente narrado por la comadrona hebrea que atendió a María en el parto, o bien de unos enigmáticos magos que vinieron de Oriente, de la infancia de Jesús en Egipto y en Israel, o de su etapa adulta, y de personajes tan llamativos e interesantes como Judas Iscariote o María Magdalena, etc. Bueno, pues fue pasando los años y ahora ya nos estamos arrimando al 325. ¿Qué ocurrió ahí? Pues bueno, años antes, los cristianos que eran perseguidos a muerte dejaron de serlo porque se firmó un edicto llamado el Edicto de Milán en el 313, por el cual los seguidores de Cristo se convertían a partir de esos momentos como en la religión oficial del Imperio Romano. Ya podían celebrar libremente la Cena del Señor, que posteriormente pasó a llamarse Eucaristía. Bien, pues en el 325 se celebró un concilio llamado Primer Concilio de Nicea. Nicea está en Turquía y era una ciudad puente comercial con la antigua Constantinopla, lo que hoy en día es Estambul. Muy bien, pues en aquel concilio de Nicea fue precedido por un hispano llamado Osio de Córdoba, fue financiado por el emperador romano Constantino I el Grande y atentos, aquí hay una persona clave que también estuvo presente, Eusebio de Cesarea, el primer historiador eclesiástico. Bien, en aquel concilio participaron aproximadamente 300 obispos. Se celebró del 20 de mayo al 25 de julio del año 325. Y entre otras muchas cosas, tenían que debatir qué evangelios iban a seguir a partir de entonces los cristianos. Pero ¿sabéis lo que ocurrió? Que en ningún momento se pusieron de acuerdo. Entonces Constantino I el Grande lo primero que hizo fue: vamos a abrir las ventanas, coloquemos los 80 manuscritos que habían traído los obispos encima de una especie de tabla de mesa, un altar, nos vamos a nuestro aposento, venimos al día siguiente y que sea Dios, el dedo de Dios, quien determine qué evangelio van a seguir a partir de entonces los cristianos. Así fue. Pero el último que cerró la sala, cuando se marcharon los 300 obispos con Constantino I el Grande a la cabeza, el último que cerró aquella sala fue Eusebio de Cesarea. Al día siguiente, cuando todos volvieron a entrar al recinto, se encontraron esparcidos por el suelo muchos documentos y otros encima de la mesa. No sabemos si fue el dedo de Dios o el dedo de Eusebio de Cesarea, que fue el último que cerró la sala. Lo cierto es que eso fue lo que ocurrió. ¿Y qué es lo que había encima de esa tabla? Los evangelios que hoy en día vosotros conocéis: Mateo, Marco, Lucas y Juan. Y toda la historia de Joaquín y Ana, de Judas Iscariote, de ese niño que estuvo en la última cena, de un tal Longino, de Dimas y Gesta y de multitud de personajes estaban esparcidos por el suelo. Por eso Jesucristo nació en el 325, pero Jesucristo el que vosotros conocéis. Y a partir de entonces, a esos manuscritos se les llamaron documentos canónicos. ¿Y qué ocurrió con los que estuvieron esparcidos en el suelo? Pues Constantino I el Grande dio una orden que nunca se cumplió. Les dijo que se destruyeran, pero los obispos no lo destruyeron, sino lo ocultaron. De ahí viene la palabra apócrifo. Etimológicamente significa secreto, oculto. Y a partir de entonces los investigadores comenzamos a descubrir esos 300 años desconocidos de la vida de Jesús de Nazaret. Por eso hemos comenzado hablando
de que Jesucristo, el que vosotros conocéis, el que se determinó en aquel concilio de Nicea, nació en el 325, aunque nuestro Jesús nació en el año 0. Bien, Jesús en vida, en la falda del monte Hermón, que está en Israel, en Galilea, al norte, les preguntó a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y tan solo le respondió un tal Simón Bar Jonás, o lo que es lo mismo, Simón, hijo de Juan, apodado Pedro. Nuestro objetivo con estos programas es que en un futuro vosotros podáis, el que lo desee, responder a esa pregunta que en su día les formuló Jesús de Nazaret a sus discípulos. ¿Y vosotros quién decís que es Él? Muchas gracias.